Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Vademecum Veterinario, este programa en el que desde hace 24 años en Canal Rural presentamos los nuevos desarrollos en los que trabaja la industria de la sanidad animal. Los campos ganaderos del noroeste del país tienen deficiencias de yodo y de sodio, así como excesos de arsénico y de molibdeno. De ahí la necesidad de hacer análisis de agua, pasturas y suelos para evaluar y corregir los déficits que se presentan. Nos explica cómo afrontar y resolver estos problemas un integrante del equipo técnico de un laboratorio veterinario especializado en la nutrición de bovinos. La suplementación en bovinos, pastoreando, tiene mucha variación según la zona del país, el momento del año, la base forrajera que usemos, las categorías en general que vamos a suplementar, y son todos los temas que es importante analizar a la hora de plantear una suplementación, ya sea en animales que estén en la pampa húmeda, en el NEA, que tiene sus características particulares, o en el NOA, donde principalmente me desempeño yo, que tiene sus características distintivas en cuanto a clima, ¿no? El NOA en general es un régimen donde las precipitaciones se dan de noviembre, diciembre a marzo, abril, y después las precipitaciones caen a muy bajos milímetros, con lo cual prácticamente no se considera lluvias o precipitaciones de marzo a abril en adelante. Entonces esto hace que tengamos una explosión de pasto en el verano, y lo que se produjo en el verano, al caer las heladas, se genera una pastura diferida, que es la que consumimos durante todo el invierno. Esto le da unas características muy particulares en todo el NOA, desde el norte de Córdoba hacia arriba, desde la zona de Jesús María. Entonces, cuando hablamos de suplementación, primero lo que pensamos es la definición de suplemento. ¿Qué es un suplemento? Es aquel suplemento, digamos, en el sentido de un elemento que, agregado a algo, nos permita completar la base. Esto en suplementación en pastoreo significa un aditivo o una serie de aditivos o macroelementos, ya sean orgánicos o inorgánicos, que, agregado a la base forrajera, nos permita elevar su calidad, buscando cumplir con los objetivos de las categorías que nos planteamos. Cuando vamos a armar una estrategia de suplementación, pensamos primero en la categoría, a quién le vamos a dar el suplemento, cuáles son los objetivos productivos, por ejemplo, si es una vaquillona de reposición, o la recría de un torito, o la recría de un ternero, o solamente el mantenimiento de una vaca. Evaluamos los requerimientos de esa categoría, nos planteamos los objetivos que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, en una recría de vaquillonas para inseminación a 15 meses, donde necesitamos una ganancia diaria promedio arriba de los 600 gramos, tenemos que evaluar muy bien nuestra base forrajera, y en base a la evaluación y al objetivo planteado, buscar el suplemento que corrija los aportes de nuestro forraje para lograr maximizar la ganancia diaria, el desarrollo de la vaquillona en todos sus aspectos, y cumplir con nuestro objetivo. En el caso de los toritos es muy similar, y en el caso de otras categorías de menor requerimiento, como es una vaca de mantenimiento, podemos cambiar la estrategia de suplementación, porque solamente necesitamos generar un mantenimiento de la vaca. Ahora, siempre el suplemento busca corregir la base forrajera. Por ejemplo, si tenemos un gatón diferido con un 40% de digestibilidad, poco podremos hacer para, suplementando digamos, con una composición que solo aporta el 0,5 o el 0,7% del peso vivo, logremos ganancias de peso superiores a los 600 gramos. En base a esto vamos a evaluar las estrategias del suplemento y de la categoría suplementar. Siempre pensemos que el animal tiene una alimentación en base al forraje que consume y el agua que toma.
y entre los dos macroingredientes de la dieta vamos a tener aportes tanto de minerales como de materia orgánica, como digamos, de un alimento con cierta digestibilidad. Y entre esos aportes vamos a tener una diferencia muy marcada con respecto al requerimiento del animal. Entonces vamos a suplementar o los macronutrientes, que pueden ser proteína, energía, fibra de buena calidad, o los micronutrientes pensando en los minerales u otros oligoelementos como las vitaminas que puedan llegar a ser carenciales en ese momento o para esa categoría en particular. Entonces, en base a este requerimiento que necesitamos cubrir, lo primero que tenemos que hacer es ir a analizar nuestra base forrajera, analizar también el agua. Es importante saber claramente con qué agua contamos en el momento que vamos a plantear la suplementación, porque la calidad del agua varía normalmente a lo largo del año, depende de la zona, depende de muchas características, pero es bueno tomar muestras de agua por lo menos 2 veces al año. En nuestra zona es muy bueno tomarlo al final de la época estival y antes de la época estival para ver la variación que tuvo el agua, ya que podemos tener carencias de ciertos minerales o excesos de ciertos minerales que nos van a condicionar el suplemento. Por ejemplo, en algunas zonas del noroeste tenemos una carencia absoluta de sodio y de minerales como el yodo, que son endémicas, con lo cual necesitamos suplementar principalmente esos minerales y en base al consumo voluntario de sodio y al aporte del resto de los microminerales, podemos armar una estrategia de suplementación de macronutrientes, como puede ser energía y proteína. Cuando pensamos en una estrategia energético-proteica, vamos a analizar principalmente nuestra base forrajera teniendo en cuenta los aportes que van a hacer la base forrajera que tengamos en cuanto a su digestibilidad y valores de proteína, comparándolo o contrastándolo con el requerimiento de la categoría suplementar. Por ejemplo, un gato diferido, una pastura diferida en invierno que cae mucho su digestibilidad y sus aportes de nutrientes, normalmente tienen un valor de proteína entre un 4 y un 6%. Quiere decir que si vamos a suplementar una vaquillona buscando lograr un desarrollo completo de este animal con 600 gramos de ganancia diaria y cubrir los requerimientos minerales, tenemos que lograr el aporte de proteína que eleve el valor de proteína total alrededor del 11% de la dieta consumida, los aportes de minerales y también un aporte de energía que nos permita lograr maximizar la ganancia diaria con esta base forrajera de baja calidad en este momento. Además, el NOA tiene características muy particulares de suelo. Son suelos muy overos que nos dan en algunos lugares carencias de unos minerales y en otros lugares carencias de otros minerales. Por ejemplo, exceso de molibdeno, exceso de arsénico, carencias de magnesio, con lo cual sugerimos el análisis permanente tanto de los animales, o sea, sacando muestras de suero, como análisis de agua, de pasturas y de suelo. Con esto proponemos armar las estrategias de aportes de microminerales a través de Brauer que nos permitan cubrir los requerimientos y evitar carencias minerales marcadas que puedan perjudicar la performance productiva o reproductiva de los animales. Desde Brauer lo que sugerimos es contar con análisis permanente para poder formular digamos, cubrir todos esos aportes mediante nuestras formulaciones especiales. Brauer cuenta con un servicio técnico a campo que permite evaluar los aportes que se están logrando y evaluar los déficits que se requieren corregir y formular específicamente las correcciones minerales y vitaminas que cada empresa o cada productor en particular necesite.
Vamos a compartir este momento del programa con las empresas que siempre nos acompañan y a las que les interesa difundir conocimientos sobre medicina veterinaria y sanidad animal. Quédense en Canal Rural. En instantes volvemos con más información en Vademecum Veterinario.